Dice el Mishnah Berurá, Ve'achshav, y actualmente, Noagim lidrosh beShabbat Agadol. Hacen una derashá en Shabbat Agadol u beShabbat Shuba. Para cumplir esta halajá de Shloshim Yom, que muchos tal vez no la hacemos, no nos preparamos antes del Hag 30 días, tiknú los hajamim de hacer una derashá para preparar al tzibur. Ve'aikar, la parte principal de la derashá es leorot lam darkei Hashem, de enseñarle a la gente los caminos de Hashem, lelamed ma'aseh asher yasun, las halajot que tienen que cumplir. En Shabbat Agadol, de Ainu, Dinei Hagala u Biur Hametz, Ve'afiyat HaMatzah, Be'shar halajot Pesach. Ve'chen beShabbat Shuba, lidrosh difnem, hablar con el tzibur, las halajot de Yom Kippurim, Behag HaSukkot, levad ma shedoresh minyan HaTeshuvah, aparte del tema que tiene que hablar referente a la mitzvah de la Teshuvah. Mikol makom, mitzvah lechol echad, hay mitzvah para cada uno y uno, la asok behalachot Pesach, shloshim yom, 30 días, kodem, behem behag atzmo. Dice aquí el Mishnah Berurá que el tam de la takaná de la derashá es para cumplir para todos aquellos que no nos empezamos a preparar 30 días antes. Hay una halajá que la persona tiene que prepararse 30 días antes del Hag para poder llegar a la mitzvah como tiene que ser. En el Sefer Mesilat Yesharim dice, nunca hagas una mitzvah befeta pitón de repente. Prepárate antes. La mitzvah pierde su valor cuando la persona no se prepara. Entonces, para llegar a la mitzvah del Seder de Pesach, hay que prepararse Shloshim Yom, 30 días antes, saber todas las halajot, los pirushim, sobre la Agadá, las halajot de Biur Hametz. Pero aquí el Mishnah Berurá también menciona el inyan de Shabbat Shuba. También que ir a la derashá de Shabbat Shuba es para cumplir esa halajá de Shloshim Yom. Aquella persona que no se preparó 30 días antes de la fiesta, hay como una segunda oportunidad, la derashá de Shabbat Shuba. Quiere decir que también existe el din de Shloshim Yom, legabelos yamim noraim. En el Shulchan Aruch no encontramos más que el din de los 30 días en referencia a la fiesta de Pesach. Pero Lefi Emet también existe un inyan de 30 días antes de Rosh Hashanah y de Yamim Noraim. En el Hibur HaTeshuvah del Meiri, conocido por todos, dice que hay un minhag entre los faradim de hacer selihot 30 días antes de Rosh Hashanah. Y los ashkenazim tocan el shofar. Dice, ¿cuál es el tam de empezar 30 días antes? En muchos lugares, la costumbre de leagdim ularbot de tefilá me Rosh Chodesh Elul. Empezar a hacer tefilot, selihot, a partir de Rosh Chodesh Elul. Ulair shahar, pararse temprano, beselihot. Para que los pensamientos de la persona y la kavaná estén puras y nítidas. Beagia Yom Rosh Chodesh Elul betara benichnas Tishrei bikdusha Yom Shloshim leElul. Y así como hay el din de 30 días antes de Pesach de estudiar la Salahot, hay 30 días antes de Rosh Hashanah. Pero dice una cosa muy interesante el Meiri. Una persona en estos 10 días que estamos nosotros a hacer Yemei Teshuvah tiene que llegar a la madrigá de la Kedushá. Pero la persona no puede brincar a la Kedushá de la vida jolín, de la vida cotidiana. Tiene que pasar por un peldaño que se llama Elul, que se llama la Asot Elul Betahara para hacer Tishrei Bikdusha. La persona si no pasa por el camino de la Tahará, que es una madrigá de apartarse de la vida jolín que la persona tiene, no puede llegar a la Kedushá. Y por eso Koteb el Meiri Bezeh Alashon, Kedesh yu machshebotehem zakot venekiyot, veagia yom yetzer Rosh Chodesh Elul betara benichnas Tishrei bikdusha. Y así como hay Kodem la Pesach Shloshim Yom, también existe el din de Shloshim Yom antes de los Yamim Noraim. Y esa es la kavaná del Mishnah Berurá. El Mishnah Berurá mezcló las dos halajot. El Mishnah Berurá habló de que la derashá de Shabbat Agadol es por el din de Shloshim Yom. Y también la derashá de Shabbat Shuba es para todos aquellos que no empezamos del primer día de Elul a prepararnos. La persona tiene que llegar likrat Yom Kippurim, likrat Rosh Hashanah, con esa Haná. Se da la derashá de Shabbat Shuba para que la persona yikanes
entre la persona en esta carretera, en este mundo que se llama Olama Teshuvah. Más que eso, dice en la Akdamá de la Agadá de Pesach, que escribe el Maharal Miprag, y dice, Kola de Barima Yotzim Lepoal Besheshit Yemei Shavua, todas las cosas espirituales que la persona va a obtener durante la semana, Nitorerim Lemala Bekoach Beshabbat HaKodem, se despiertan en el cielo en el Shabbat anterior. No existe ninguna atzlahá ruhanit que la persona tenga en la semana si no es el shor, es la raíz en el Shabbat anterior. Yom Shabbat yiftach hashar, se abre los portones. Utjonen bo Yeshua tira labo. Va a venir la Yeshua en el día de la semana que corresponde. Dice, por eso, cuando a Misel salimos de Mitzrayim, salimos un jueves, el 15 de Nisan. Antes hubo un Shabbat Agadol, que fue cuando se compró el Korban Pesach, el borreguito, que fue el Mesirut Nefesh de Am Israel. Dice el Maharal, si no hubiera habido ese Itorerut en el Shabbat anterior, no hubiera habido Yom HaGeulah. Se necesita el Shabbat Agadol para que haya un Yom Agadol. Eso es en referencia a Hag Pesach. Vejen, a Shabbat Shilifnei Yom HaKippurim. El Shabbat antes de Kippur, Nikra Shabbat Teshuvah. Que Yom Kippurim, porque en Kippur Atid Liot, que va a ser Behad Mimea Shavua, en uno de los días de la semana, el próximo miércoles. Kohou al Sheu Yom Teshuvah le Israel, es el día importante que el pueblo se hace Teshuvah con los 5 Inuyim. Ve'achanat inyan zeh tzricha leasot beShabbat HaKodem. Pero el preparativo tiene que ser en el Shabbat anterior. Ve'itorerut hakoach mitzidenu lif'ol bazdei itorerut lemala. Solamente puede ser el itorerut en Yom Kippurim si nos preparamos en el Shabbat anterior. Bezod na'asa al-yedei shemekablim Israel alehem becholibam beShabbat HaKodem lashuv lakadosh baruch hu behazaka beze mebuar. Y por eso se le llama este Shabbat con el nombre de Shabbat Teshuvah. Quiere decir que otro de los motivos por qué se hace la derashá en Shabbat Teshuvah, en Shabbat Shuvah, porque es el preparativo para Yom Kippurim. Si la persona no mitorer, no se despierta, no hace una parte de la Teshuvah en el Shabbat anterior a Yom Kippurim no va a tener el mismo efecto. Tzrichim leitorer, porque cualquier cosa de Kedushá tiene que haber un itorerut en el Shabbat anterior. No hay Yom Kippurim si no hay Shabbat Shuvah antes. No hay Yom Pesach, no hay Yom Gadol si no hay el Shabbat Gadol antes. Por lo tanto, ahora tenemos dos motivos por el cual se hace la derashá de Shabbat Shuvah. El primero, lo que dijo el Mishnah Berurah, para cumplir la halajá de Shloshim Yom. Número 2, para prepararnos likrat Yom Kippurim, porque Shabbat es el que da el koach para que exista ese éxito, esa tzlahá ruhanit en el día de la semana que va a caer Yom Kippurim. Viene el Hatam Sofer y da otro motivo por el cual se hace la derashá de Shabbat Shuvah y trae el Midrash en Shoharto y dice así: Beshah shehacham yoshev vedoresh, cuando el Hajam da la derashá de Shabbat Shuvah o la persona que va a dar la plática, ve'em shom'im, y el público escucha, Akadosh Baruch Hu mohel avonotehem shel Israel, Hashem le perdona la saberot al pueblo de Israel, lifnei Hashem titharu. Toda la boda de Yom Kippurim es kaparat avonot. Mikol hatotechem lifnei Hashem titharu. Hay una segula, todos corren por la segulot. Dice aquí el Midrash que si Hajam Doresh, Nimhalim abonotem shelam Israel, se perdona las averot. Dice el Hatam, no crean que es magia. Todo tiene una técnica por qué sucede esto. Dice la Gemara en Masechet Berachot Daf Zayin, dice, Tová mardut ahad belibo shel adam, es preferible un golpe en el corazón de la persona, yoter mimea malkuyot, más que 100 latigazos. Dice el pasuk sobre Ahab un rey rasha de Am Israel, y dice el pasuk que Ahab nichna, se doblegó, y como Ahab se doblegó cuando le dieron el musar, automáticamente tuvo kaparat avonot. Dice, ya que es preferible un segundo de ajna que el Yehudí tiene, que se doblega más que 100 malkuyot, dice, por lo tanto, Koteb el Hatam Sofer,
Bimken, Shemiata Tojaja, cuando se escucha la derashá, Yebatlu meaklaloche betojaja, se van a anular las 100 maldiciones que hay. Porque según en un instante de la derashá, el Yehudí se va a llegar a leitorer y va a sentir una ajná, se va a doblegar y una palabra le va a llegar al corazón. Y la persona va a reconocer alguna de las faltas y va a pensar por un instante en Teshuvah, Mimela, que Shahaham Doresh Nimhalim Abonotem Shel Israel. Por lo tanto, se hace la derashá para que haya ajná. En el Sefer Jobat Alevavot, ustedes lo conocen todos, ese Sefer Kadosh. Tiene un orden, una secuencia. Es como una escalera, de esto llegas a esto. ¿Qué escribe el Jobat Alevavot antes del Shara Teshuvah? Shara Ajná. El portón, el capítulo de que la persona se doblegue. Después Shara Teshuvah. Koteb el Baal Jobat Alevavot, porque la Akdamá de la Teshuvah es la Ajná. Aquella persona que se doblega, ¿sí?, automáticamente obtiene la madregá de Teshuvah. La derashá de Shabbat Shuvah es para que la persona yikaná, la persona en un instante yitorer, es Shara Kniya. Después de Shara Kniya viene el Shara Teshuvah. Por lo tanto, dice el Hatam Sofer, es una segulá. Ahora tenemos, ¿para qué se hace esta derashá de Shabbat Shuvah? O también en Motzai Shabbat Shuvah, porque Motzai Shabbat todavía tiene Kedushá de Shabbat Kodesh. Se dice Migdol en la Seudá Revit. Sigue la Jehará de la Kedushá de Shabbat en Motzai Shabbat. La derashá es para cumplir el din de Shloshim Yom, de los 30 días. Número 2. La persona se prepara porque cualquier atzlahá ruhanit necesita un itorerut en el Shabbat anterior. Y número 3, Mashe Koteb, lo que escribe el Hatam Sofer, que Nimhalim abonotem shel Israel, por el simple hecho de participar. Porque ¿para qué vinieron? A las 9:30 de la noche, cansados, después de un Shabbat de derashot, porque les interesa, me anien el lineal de la Teshuvah. Si la persona demuestra interés, automáticamente tiene la capará. El Bartenura en las Mishnayot, en Masejet Yomá, dice que aquella persona que trae el Korban Hatat se le perdona la verá. Y no dice la Mishnah y Mateshuvah. Dice el Bartenura, es obvio que es con Teshuvah el Korban Hatat. ¿Por qué el Taná no lo mencionó? Dice, porque el que trajo el Korban Hatat, Pashut, que hizo Teshuvah. Entonces el Taná no tiene que escribirlo. El que asiste a la derashá de Shabbat Shuvah es porque me anienotó. Se va a hablar de un tema que le interesa escuchar, que quiere saber. La Teshuvah es automática cuando la persona asiste a la derashá. Por lo tanto, Nimhalim las abonot de Am Israel, cuando la persona o el hajam que va a hablar da la derashá. Pero yo estuve pensando y dije, tiene que haber algún motivo más importante de lo que dijimos. ¿Por qué se hace la derashá en Shabbat? Tal vez hubiera sido más cómodo hacer el domingo. Todos pueden viajar con sus automóviles, llegar al Bet Midrash. El programa de Tu Torah TV me puede grabar. En Shabbat no se puede. No tengo que repetir la derashá 2 veces. Hubiera sido mejor que la hagan el domingo. Quiere decir que hay algo que tiene que ser bedavka en Shabbat. Dice en el Sefer Yesod Beshoresh Avodah, en el Shara Itum, un Sefer Kadosh de Musar. Hine, Yom Geulah Mehatav Mipeshav, el día de Shabbat Shuvah es un día de la salvación de la persona de sus faltas. Yom Shabbat, Intishmor Ubechol Pratea Bediglukea. Si a Israel cumplen el Shabbat como tiene que ser, por lo menos a la hora de la derashá, toda la gente me callé. Shemirat Shabbat, Bemachshavá en pensamiento, Bemaaseh, Bedibur, Shemirat Shabbat Kilchata. Eso es Ikar, Gadol, Beshores, Musá de la Teshuvah. El Shabbat es parte de la Teshuvah. Teshuvah es necesario. Y vamos a hablar mucho del tema de la Teshuvah en esta sijá. Pero el Shabbat es un ingrediente que es Kim'at Leikuba, a la fuerza para cumplir y que se lleve a cabo la Teshuvah completa. ¿Y cuál es la prueba? Dice la Gemara en Masejet Shabbat, Kuf Amud Bet, Kol HaShomer Shabbat Kilcható, todo el que cuida Shabbat como la halajá lo dictamina, aunque haga abodaz dará idolatría que enosh, Mohalim lo al kol abonotab, le perdonan todas las averot. Vemos que Shemirat Shabbat tiene algún kesher, no sé cuál es el kesher, tal vez lo vamos a explicar en la sijá.
Pero Shemirat Shabbat mohalim lo al kol abonotav. Sobre esta Gemara en Masejet Shabbat, pregunta el Taz en el Simán Resh Membet de Alajot Shabbat. No entiendo esta Gemara. Mohalim lo al kol abonotav, al que hace Shemirat Shabbat que el Jatá, trata que hizo o que no hizo Teshuvah. Si no hizo Teshuvah, lo mohalim lo al kol abonotav. Y si hizo Teshuvah, ¿para qué necesito Shemirat Shabbat que el Jatá? Dice el Taz Hidush Nora. Ustedes saben que hay averot que aún con Teshuvah y Yom Kippurim quedan pendientes. Hayve mitot ukritot bedin. Necesita la persona pasar barminan por Yisurim. Dice el Taz, si la persona es Shomer Shabbat que el Jató y hace Teshuvah, nimhalin todas las abonot y no necesitamos lo Yisurim velo mitá. Los arbaj y luque capará no están escritos para que la persona que este Shabbat Shuvah, hace Shemirat Shabbat que el Jatá por lo menos a la hora de la derashá. Azroim vemos algo claro en la halajá, que Shemirat Shabbat que el Jatá puede lifol algo que ni Yom Kippurim puede hacer. Yom Kippurim con Teshuvah, perdona las averot, pero a veces se necesita algún otro ingrediente, Bar Minan Yisurim o alguna otra cosa. Pero si hay Shemirat Shabbat que el Jatá con Yom Kippurim la Teshuvah mitkapera kol. Entonces quiere decir que Shabbat es helek de la mitzvah de la Teshuvah. ¿Por qué? No sé. Pero eso Katub, en esta Gemara está escrito que Shemirat Shabbat que el Jatá lleva a la halajá de que la persona recibe capará de todo. Tal vez la explicación es, todos ustedes seguro conocen, el Midrash que trae en el Sefer Orhot Tzadikim, en el Shara Teshuvah, al principio. Hay un Midrash conocido. Cuando Moshe Rabbenu recibió la Torá, él subió al primer cielo hasta el séptimo cielo. Y en cada uno de los cielos escuchaba la Shirah, los cánticos de los malachim, y hablaban de la alabanza de la Torá, de la alabanza del Olam Abba, de la alabanza de Eretz Israel. ¿Qué sucede cuando llega Moshe Rabbenu al Rakia Shevi? Llega al último. No voy a leer el Ashon completo del Midrash. Dice la última parte, Alala Shevi, subió Moshe Rabbenu al séptimo Rakia. Umatzá encontró a los ángeles, Ofanim, Usrafim, Begalgalim, Umalacher Rahamim. Miyad Ahaz Moshe Rabbenu Bekisei Kabot. Se agarró del trono de Akadosh Baruj Hu. Primero veo aquí que cuando llega una persona al Rakia Shevi, llega al Kisei Kabot. Se agarró Moshe Rabbenu del Kisei Kabot. Empezaron los malachim a hablar del Maaseh Bereshit del séptimo día. Hablaron los malachim Shirah del tema de Shabbat. Upasku. Y interrumpieron a la mitad. Y empezaron a hablar de la alabanza de Teshuvah. Antes habían hablado la alabanza de la Torá, la alabanza del Olam Abba, la alabanza del Geinam, la alabanza de Eretz Israel. Hablaron de la Teshuvah. Lelamedcha sheteshuvah magat at Kisei Kabot. Para enseñarte que la Teshuvah del Yudí llega hasta Kisei Kabot. Shenemar, Shuva Yisrael ad Hashem Elokeja. Quiere decir que aquí hay una relación. ¿Qué cantaron los malachim? Vaychulu Hashem ve'aretz. Y hablaron de la Teshuvah. Otra vez encontramos, hay una relación entre el Shabbat y la Teshuvah. Pero aquí vemos algo más, que llegar a Teshuvah es que el Yehudí se agarra de Kisei Kabot. En el momento que el Yehudí hace Teshuvah, llega a la madregá de Rakia Shevi del séptimo cielo y llega a la madregá de Kisei Kabot. Pero llega también a la madregá de Shabbat. Volvemos a ver lo mismo. Hay una relación, hay un nexo claro entre Shabbat, Shemirat Shabbat que el Jatá, y el tema de la Teshuvah. En el Midrash está escrito el mismo Yesod. Caín cometió la averá capital del primer asesinato en la historia humana. Y Caín estaba desesperado. Pagabo Adam Arishon, lo encontró Caín Adam Arishon. Amarlo, le dijo a Adam Arishon, Mana sabe dineja, ¿qué pasó en tu juicio? Amarlo, asiti teshuvah benit pasharti. Hice teshuvah y me arreglé con el jefe. Hice teshuvah benit pasharti. Escuchó esto Adam Arishon, se volvió loco, ishtaguea. Itjil Adam Arishon metapeah al panab. Se empezó a golpear la cara. Amar kaji kohash el teshuvah. Esa es la fuerza de la teshuvah, que afirma un asesinato.
de la cuarta parte del mundo. ¿Se perdona? Vanilo Ayiti Yodea. Yo no sabía eso. Miyad amad Adam Arishon beamar Mizmor Shir Leyom Shabbat. Dijo Adam Arishon Mizmor Shir Leyom Shabbat. Yo hubiera hecho otro perek de Teilim, el que habla, Hashem es soy pesa, que soy hatá. Hubiera hablado otro, que Hashem va el bachaba, que hubiera hablado de los perakim de Teilim que hablan de Teshuvah. Dijo Mizmor Shir Leyom Shabbat. Otra vez encontramos la relación Shabbat Kodesh con Teshuvah. En Adam Arishon, Rakia Shevi, encontramos el nexo que existe entre Shabbat. Dice en el Pirush del En Yaakov, ¿cuál es la causa que Shabbat es Yesoda Teshuvah? Cuando Akadosh Baruch Hu creó el mundo, Bereshit bara Elokim et hashamayim bet haaretz. Hashem creó el mundo con Midat Adin. El din estricto. Y vio Akadosh Baruch Hu que el mundo no podía continuar con Midat Adin. Dice Rashi en el primer pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim, velo amar bara Hashem. Todos ustedes saben que la palabra Elokim es el nombre de Hashem, de Midat Adin. Y el nombre de Hashem es Midat Rahamim, la misericordia de Akadosh Baruch Hu. Dice Rashi, bara Elokim, velo amar bara Hashem. Shebithelel en un principio, alabe machshava liberató. Akadosh Baruch Hu pensó crear al mundo bemidat Adin. Berrashen haolam mitkayem, y vio que el mundo no se iba a sostener, y por lo tanto adelantó Midat Rahamim y la juntó con Midat Adin. Veainu dichtiv, como dice el pasuk, beyom asot Hashem Elokim eretz beshamayim. Akadosh Baruch Hu vino beshitev, juntó la Midat Rahamim, la Midat de misericordia con Midat Adin, y así el mundo pudo continuar. Continuó el mundo. Dice en el Pirush del En Yaakov, cuando Akadosh Baruch Hu shitef Midat Rahamim le Midat Adin, en el primer Shabbat de la historia del mundo, Vaychulu Hashamayim ve'aretz. Por lo tanto, cuando vio a Adam Arishon, dijo Mizmor Shir Leyom Shabbat, lo yadati kohosh el Teshuvah, porque si es Midat Adin solamente, es kimat imposible que la persona pueda hacer Teshuvah, que haya tantas concesiones como vamos a ver en la Sijá, en el tema de la Teshuvah. Eso es porque es Midat Rahamim. Juntó Midat Adin con Midat Rahamim. Por lo tanto, Mohalim lo al kol abonotav, aquella persona que hace Teshuvah junto con el Inyan de Shemirat Shabbat que ilhatá. Dice el Lashon de la Gemara en Masejet Shabbat, que aquella persona que dice Amar Rav Hizda, Amar Morukva, Kol mitpalel berev Shabbat, de Omer Vaychulu Hashamayim ve'aretz, el que dice Vaychulu en Tefilat Arvit, vienen dos ángeles del cielo que lo acompañan a la persona, Manehim Yedehem al Rosho, ponen sus manos en la cabeza del Yehudí, Veombrim lo, Vesara boneja vehatateja tejupar, que se te quiten las averot. Shemirat Shabbat, Vaychulu Hashamayim ve'aretz. ¿Por qué es besar a boneja vehatateja tejupar? Porque ahora hay Midat Rahamim. Shabbat es kaparat avonot. Besar a boneja vehatateja tejupar. Y por eso, afilo abad abodazara kedor enosh, mohalim lo al kol abonotav. Y por eso Adam Arishon dijo Mizmor Shir Leyom Shabbat, para demostrar que el Shemirat Shabbat viene junto con el Inyan Gadol de la Teshuvah, porque en Shabbat Akadosh Baruch Hu juntó Midat Adin con Midat Rahamim. Y así continuó el mundo durante muchas generaciones. Dice Rabutner Zichrono Libraja. Pero llegó el Dor a Midbar. Amisel sale de Mitzrayim, recibe la Torah y cometen el Het Egel. Después de eso, Akadosh Baruch Hu quiso destruir a Am Israel. Viene Moshe Rabbeinu y mitpalel a Akadosh Baruch Hu. Y Akadosh Baruch Hu le enseña un ceder de tefilá a Moshe Rabbeinu que se llaman las Yud Gimal Midot, como dice la Gemara. Ama Rabbi Yohanan. Si no fuera porque el pasuk lo dice, no lo diríamos. Akadosh Baruch Hu se puso un talit y se convirtió en un shaliat zibur. Y le mostró a Moshe Rabbeinu el ceder tefilá. Y le dijo, cuando a Israel hagan averot y hagan que cederas de esta tefilá, le perdono a ellos las averot. Hashem, Hashem, Kel Rahum Behanun. En las Yud Gimal Midot, que vamos a decir 26 veces en Yom Kippurim, no se menciona Elohim. Es Hashem, Pasek, Hashem. Dice la Gemara aquí en Masejet Rosh Hashanah. ¿Qué es el primer Hashem?
Midat Rahamim de la persona antes de que haga cualquier falta, cualquier averá. Y la segunda palabra es otra vez Hashem, aquella persona que hizo averot y hace teshuvah, gam ken midat rahamim. Pregunta el Rosh, ¿para qué necesitamos midat rahamim de Akadosh Baruj Hu antes que la persona peque? Bishlama, el segundo Hashem, es lógico, midat rahamim, la persona pecó y hace teshuvah, necesitamos el Hashem, el segundo. El primero, se necesita midat rahamim antes de que la persona peque. Dice el Maharal, el Rosh contesta lo que contesta. Contesta el Maharal Miprag, no entiendo la pregunta. Gam la persona sin averot, sin hataim, tzarich midat rahamim shel HaKadosh Baruj Hu, para que la persona tenga kiyum, para que la persona pueda continuar, tzarich le midat rahamim. Hay midat rahamim shel Hashem Yitbaraj antes y después del het. La palabra Hashem representa antes, después del het. ¿Y por qué la misma palabra? Se escribe igual. Dice el Maharal, para demostrarte que el que hace teshuvah es como aquel que nunca pecó. Hashem, la palabra Hashem, es la misma madrega. No dice Elohim, dice Rav Hutner, en el momento que vino a Moshe Rabbeinu y recibió esta tefilá que Kadosh Baruj Hu, se creó un zman, un tiempo que es Kulor Rahamim, que esos son los Aser Yemei Teshuvah, cuando Moshe Rabbeinu bajó con los segundos Lojot en Yom Kippurim y Hashem dijo, Salachti Kitbareja, Hashem perdonó a Israel del Het Egel, es Kulor Rahamim. Existe el mundo en el periodo que era Midat Adin solo, existe el mundo que Akadosh Baruj Hu Shitef Midat Rahamim con Midat Adin, y existe el mundo Kulor Rahamim, eso es Shabbat Teshuvah. Cualquier Shabbat es Shitef HaKadosh Baruj Hu Midat Rahamim con Midat Adin. Pero estos días de Asher Yemei Teshuvah, Dirshu Hashem Imatzó, que Raú Biotó Karó, busquen Hashem cuando está cerca, es Midat Rahamim. Cuando es Midat Kulor Rahamim, esa es la madrigá de Asher Yemei Teshuvah y especialmente Shabbat Shel Asher Yemei Teshuvah. Ese es el Koah, por eso tiene que ser Davka en Shabbat. Shabbat tiene la seguridad de Rahamim, como vimos en todas las Gemarot que mencionamos y en los Midrashim que trajimos. Pero en este Hashem Hashem Kel Rahum Behanun se ve claramente que Akadosh Baruj Hu hizo un Seder Tefilá para Israel después del Het Egel. Y nosotros regresamos todos los años en Elul y especialmente en Asher Yemei Teshuvah a esta madrigá de Kulor Rahamim sin Shitef Midat Adin. Dice la Gemara en Berajot, Amar Rabbi Elazar, Gadol Mikdash, es muy grande el Bet HaMikdash. Shenatan ben Shteotiyot, se escribió entre los dos Shem Hashem, Shenemar, Palta Hashem, Mikedash Hashem. Hashem, Mikedash Hashem. El Gadlut del Bet HaMikdash es porque está el Shem Hashem a los dos lados, el Shem Shel Rahamim. Y en la tefilá de nosotros está el Shem Hashem sin ninguna interrupción. Hashem, Hashem. Es Kulor Rahamim. Si el Mikdash es Abayta Gadol, ¿por qué es Abayta Gadol? Porque es Kulor Rahamim, el Matzav del Bet HaMikdash. En la tefilá que nosotros hacemos, Hashem, Hashem, Kel Rahum Behanun, que es esa tefilá que Akadosh Baruj Hu Kaviahol y se puso con un talit y le mostró ese ser tefilá y dicen esas yagmidot enan hozrot rekam milefaneja. Esa es la madregá gedolá que tienen estos 10 días y especialmente Shabbat Teshuvah. Dice el Ben Ish Hai en la Akdamá de Perashat Shemot de Shana Sheniya. Shabbat tiene una madrigá más grande que cualquier día de la semana. Y por lo tanto dice, Katuv B'Shem HaMekubalim, Sheshad Limud B'Shabbat, una hora que estudias Torah en Shabbat, Sejara Kelev Shaot Limud B'Yom Hol. Es como el estudio de 1000 horas en Hol. 6 minutos de Limud en Shabbat son como 100 horas de Limud en Hol. Shabbat tiene otra madrigá. Y así como tiene otra madrigá, Legabé Limud a Torah, tiene otra madrigá, Legabé el din de la teshuvá que la persona hace. Por lo tanto, dijo el Maharal Miprag, se necesita el itorerut en el Shabbat anterior para que la persona pueda obtener el resultado que se necesita en Yom Kippurim. Le manda una carta el Ben Ish Hai a uno de sus alumnos que tenía, que se llama Rabbi Ben Zion Hazan, y le dice, te estoy escribiendo esta carta porque es un tema muy importante, muy necesario. Si no, no te lo escribiría ahorita en los Yamim Shel Teshuvah.
Y dice Bezea Lashon, Tzarich ata ladat, tienes que saber, Shani kotev lecha michtav ze, te escribo esta carta bimea teshuvah, shebahem, kol daka hashuvah be'enai kehodesh yamim. Cada minuto para mí es como un mes. ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440. Les deseo a todos ustedes que vivan 1440 meses. 100 años de vida son 1200 meses. 120 son 1440 meses. Dice el Ben Ish Hai, en los Yamim Shel Teshuvah, un minuto es Kehodesh Yamim. Quiere decir que un día de hacer el Teshuvah es más que toda la vida. Y Shabbat, que es 1000 veces la vida de la persona en el día de Shabbat Kodesh, de hacer el Yemet Teshuvah. Esa es la Kedusha. Y Yom Kippurim es Shabbat Shabbaton, afirmo que caiga en miércoles. Mimela es no sé cuántas veces. Por lo tanto, la persona no puede perder esa oportunidad. Escuché un mashal de qué significa Yom Kippurim para Am Israel. El Mashiach, donde yo estudiaba, él decía a veces en la sijot así, hay muchos ayunos en el año, y si yo pudiera, todos los anularía. La gente está débil, no puede ayunar, pero hay 2 veces al año que yo no anularía el ayuno, ni Tisha B'Av ni Yom Kippurim. Tisha B'Av yo no lo anularía, porque en Tisha B'Av, ¿quién puede comer? Y Yom Kippurim no lo anularía, porque ¿quién quiere comer? En Tisha B'Av, ¿quién puede comer? Metom mutal lefanab, destrucción del Bet HaMikdash, la gente está llorando. ¿Te interesa comer o no? ¿Quién puede comer? En Yom Kippurim, ¿quién quiere comer? Escuché un mashal que dijeron que había un ani merudé, no tenía para comer, y hizo el rey del país una rifa, y le iban a dar por un día al que ganara la rifa la máquina con la que se fabrican los billetes de $100, ¿sí? Y él en su casa solamente tenía un contacto. Y en ese contacto lo usaba a veces para la lavadora. Dejó de lavar, conectaba el refrigerador. Dejó de enfriar la comida, conectaba el hornito para cocinar. Y esta persona se ganó esta máquina que producía los billetes de $100 cada segundo, un billete. Llegó a la casa emocionado, la conecta y empiezan a salir los billetes. Dice uno de sus hijos, tengo mucha hambre, papá, desconéctala, por favor, la máquina, conecta el hornito para comer, espérate, va a haber después para comer mucho, ahorita no pierdas el tiempo. Después llegó otro de sus hijos y dice, papá, tengo sucia toda la ropa, por favor, desconecta esa maquinita que nada más está sacando papelitos, conecta la lavadora, ¿para qué? Para que me pueda yo lavar mi ropa. Le dice, no entiendes, espérate unas horas y vas a tener para miles de trajes, no se necesita. Ese es Yom Kippurim. Yom Kippurim, ¿quién quiere comer? Lo me'anien otja. Es un día de madregá gedolá que la persona puede conectar la máquina y cada segundo es una atzlajá ruhanit, lejol hayim, no solamente para la vida espiritual, también para la vida material, pero especialmente es el nitzhayut de la persona. Por lo tanto, dice aquí el Ben Ish Hai, un minuto de Yamim Shel Teshuvah para mí es Kehodesh Yamim. Y eso es afiru Yamim Shel Hol Shemea Teshuvah. Vemos aquí la importancia que nosotros tenemos que darle a estos días tan importantes, a estos días tan kedoshim, que representan para Israel a Yamim Shel Teshuvah. La Gemara en Masejet Yomá, en Daf Pevav Amud Aleph y Pevav Amud Bet, trae 7 ma'amarim que dicen Gedolá Teshuvah. Es muy grande la mitzvah de la Teshuvah y explica cada una de las cosas. ¿De qué es Gedolá Teshuvah? En el Sefer Chovat HaLevavot, al principio del Shara Teshuvah, explica cuál es la principal ma'alá que tiene la mitzvah de Teshuvah. Y dice así, Veomar bebeur mahuta Teshuvah. Shetama Teshuvah, el motivo de la Teshuvah, Uatkanata Adam, es arreglar al hombre, la bodata borepa al servicio de Hashem, Yitbaraj,
Ahar yetziato mimena vehetova, después que la persona se aleja de la saberot. El Mabit, en su Sefer Bet Elohim, cuando él define la palabra Teshuvah, la traduce con 4 palabras. Y dice que es Teshuvah, Kreval Hashem merihu kahet. Acercarse a Kadosh Baruj Hu de lo que nos alejamos nosotros de la saberot que cometimos. Quiere decir, Teshuvah es Kreval Hashem. Teshuvah es una de las 7 cosas que se crearon antes de Maaseh Bereshit, antes de que empezara el mundo. Porque hay cosas que no se pueden poner a la mitad del plan. Hay cosas que pueden entrar en el mundo cuando van a la mitad. El sol puede entrar a la mitad. ¿Sí? Las hierbas pueden entrar a la mitad. Pero hay 7 cosas que tienen que estar antes. Porque lo yahol leitkayem el olam sin esas. Torah, una de ellas. Lot es Teshuvah. Pero si no han hecho todavía ningún haed, no hay ni siquiera Ben Adam. Porque Teshuvah es Hatkanat Adam, es Tikkun Adam betikun Olam, es el Tikkun del mundo. Cuando se habla de la mitzvah de Teshuvah, no estamos hablando qué tan lejos estás. Lo me anieno ti qué tan lejos estás. Estás tan lejos de Akadosh Baruj Hu, a 1 metro, a 1 kilómetro, a 1 año luz, a 10,000 años luz. Pero si la persona empieza a hacer Teshuvah y se acerca, eso es Hatkanat Adam. Por eso es Gedolat Teshuvah, porque es el Tikkun Adam y es Tikkun Olam. Nosotros todos los días mitpalelim. Este mundo de 6,000 años, ¿para qué es? Letaken Olam Malchut Shakai. El Ikar es Letaken el mundo. Teshuvah es, dice el Jobat Alevot, es Hatkanat Adam y Hatkanat Olam. Es el Tikkun del mundo, el Tikkun de la persona. Leitkarev Hashem Gam sin Averot. La Teshuvah se hizo antes del primer Hayet, porque Teshuvah sirve para regresar a las Averot. Pero Gam el que no hizo Averot, Gam Yishai hacía Teshuvah, para Leitkarev Hashem Itbaraj. Quiere decir, Teshuvah es el krebut, el acercamiento, el nexo que la persona, que el Ben Adam, que el humano tiene con Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, es Gedolat Teshuvah. Teshuvah tiene esta madregá tan grande que metakenet a Ben Adam, y por eso la Teshuvah se hizo antes de que el mundo empiece. Aquí hay 7 maamarim. No sé si va a haber tiempo para explicar los 7 maamarim que dice la Gemara de Gedolat Teshuvah, para entender un poquito qué es lo que significa la mitzvah de la Teshuvah, y especialmente la mitzvah de Teshuvah Me'ahavá, que no es tan difícil. ¿Qué es Teshuvah Me'ahavá? Discuten el Rambam contra el Baal Jobat Alevavot y el Samag. El Rambam dice que es mitzvot be'ahavá o Teshuvah me'ahavá cuando la persona hace la Teshuvah o la mitzvah porque reconoce la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Ve el Gadlut de Hashem Itbaraj. Ve cómo tiene tanta sabiduría y creó el mundo. La persona hace Teshuvah, por eso es Teshuvah me'ahavá. Yo me recuerdo al principio de los años 60, cuando empezó la carrera de conquistar el espacio, los Estados Unidos y Rusia. ¿Quién fue el primero que mandó un cosmonauta fuera de la atmósfera? Rusia, Gagarin. Viene una de las hijos de Rabbi Hezkel Abramsky, el Mashiach de Kfar Hasidim, que dice, ¿cuál fue la primera palabra que dijo Gagarin cuando salió fuera de la atmósfera? Salí al cielo y no vi a Dios. No dicen que esté en el cielo, no lo vi. Así dijo Gagarin. Me contó el señor Divo Amiga que cuando él estaba en la facultad, escuchó una conferencia del primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neri Vela. Y dijo en su plática en los años 80 que cuando él salió y vio lo que era una partecita chica del universo, de la Vía Láctea, dijo, el que ve esto nunca puede robar, porque ve la grandeza de Dios, cuánto el hombre es ínfimo y el hombre no vale absolutamente nada. El hombre es 0 más 0 más 0, y Boreolam le da la oportunidad al hombre de acercarse a él. Eso es Teshuvah me'ahavá, según el Rambam. Yo no robo, no que tengo una falta porque veo la grandeza de Boreolam, dijo Rabbi Hezkel Abramsky. Gagarin dijo que no vio a Dios
en el cielo. No es necesario ir al cielo. El que no lo ve aquí, tampoco lo ve afuera. Dijo David Amelech, mi besaría Jezeloa, de mi cuerpo yo veo a Boreolam. Si la persona ve su cuerpo y ve lo que es una célula, lo que es un átomo, y ve que el ojo puede ver, y que la persona puede escuchar, la persona puede caminar, puede hablar, la jochma que hay en la briá, Ashamay mesaprim que vodke, la persona ve a Boreolam, mi besaría Jezeloa, de mi cuerpo veo a Hashem. Dijo Raheskel Abrams que el que no lo ve aquí abajo tampoco lo ve arriba. No es necesario salir y ser astronauta y ser Rodolfo Neri para que la persona diga no tengo que robar, no tengo que robar porque yo veo el Gadlut de Hashem Yitbaraj. ¿Qué es Teshuvah Me'ahavá? Yo me rebelé contra Boreolam. ¿Cómo hice eso? ¿No ves la grandeza de Boreolam? La vida que nos da a nosotros, la familia, la parnasá. Baruch Hashem vivimos en México, hay Shalom a Malchut, nos permite educar a nuestros hijos al Birkei Torah y a Irá. Eso es Teshuvah Me'ahavá. No es tan difícil que la persona vea la grandeza de Boreolam. Dice el Jobat Alevavot, no es suficiente. Y el Samar discuten. Para el Rambam, después de Shara Yihud, de reconocer a Boreolam, la persona llega a la madregá de Teshuvah. Pero, dice el Jobat Alevavot, no es suficiente. Después del Shara Yihud hay que pasar por el Shara Bejiná, el portón que la persona le agradece a Boreolam de todos los favores que le hizo, Shara Bejiná, los favores particulares que le hizo al ser humano en general y en especial a Am Israel, Tariag Mitzvot. Baruch Hashem puedo caminar, Baruch Hashem tengo parnasá, Baruch Hashem tengo familia, Baruch Hashem veo, Baruch Hashem escucho, Baruch Hashem puedo hacer muchas cosas. La persona dice, después de haber recibido todas esas tobot, esos favores de Hashem Yitbaraj, yo puedo hacer una verá. ¿Quién me dio la fuerza para hacer la verá? Cuando dice la verdad, ¿estaba vivo? Sí. El Hayut, ¿quién me lo dio a Hashem? Si la persona se teshuvá y la persona dice, me rebelé yo contra Boreolam que me hizo esas tobot, eso es teshuvá me'ahavá según el Samag y según el Jobat Alevavot. Nada más la persona tiene que leitbonen en unos poquitos instantes y la persona llega a esa madregá tan grande que se llama Shara Ahavat Hashem, que es la madregá más grande que existe. Mitoch que la persona makir de la grandeza de Boreolam y las tobot que Boreolam le da a la persona. Por lo tanto, dice la Gemara en Masejet Yumá, 7 maamarim que dicen Gedolat Teshuvah, que obtienes esta cosa, que obtienes la otra cosa. La primera, Amar Resh Lakish, Gedolat Teshuvah, Shezedonot naasot lo que shegagot. Las averot que la persona hace adrede, con alevosía, la persona hace teshuvah, se convierten como averot beshogé que hiciste sin querer. Pregunta Ana, ¿y cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Veama Resh Lakish. Resh Lakish dijo, Gedolat teshuvah, shezedonot naasot lo que zehuyot. Las averot de mezid se convierten como mitzvot. Y tú dijiste que se hacen como shegagot. El mismo Resh Lakish opinó diferente. Dice la Gemara, la kashia. No hay pregunta. Kan me'ahavá, kan mirá. Aquí habla teshuvá mirá por temor a Boreolam, se hacen shegagot. Teshuvá me'ahavá, se hacen zehuyot, se hacen mitzvot. Pregunta el Maharsha a la Makom. No entiendo esta Gemara. Se hacen zehuyot. Lejorá, davar tamúa, de nimtzá joten iskar, el pecador ganó. Aquella persona que cometió una averá se convirtió en joten iskar. ¿Cómo? Porque hizo averot bemezid. Y hace teshuvá me'ahavá, se hacen zehuyot. Por lo tanto, el Maharsha dice, la explicación en la Gemara es otra. ¿Cuál es la explicación de la Gemara? Dice, aquella persona que hace teshuvá me'ahavá, como tiene tantos zehut, seguro va a hacer muchas mitzvot, y las mitzvot que va a hacer, nasim bloques de zehuyot grandes para protegerlo. Pero no quiere decir que las averot que hiciste se convirtieron en mitzvot, porque nasim bloques de zehuyot es joten iskar, el pecador va a ganar. Mehomer akushia, el Maharsha no puede entender que las averot que hiciste se conviertan en mitzvah. Así pregunta el Maharsha y por lo tanto él contesta que es las mitzvot que va a hacer. Y así se la shon. Varé, otam asim tovim shemosiv hem nasim lo que es zehuyot. Pero no quiere decir que las averot se hacen mitzvot. Viene el Maharam Shif y dice,
No se entiende así en la Gemara. En la Gemara se entiende, Naasim lo que es Zehuyot. Se convierten como Zehuyot. Pero ¿cómo puede ser? Joten Iskar, el pecador va a ganar. Dice la Mishnah en Masejet Avot. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Haoseh mitzvahat, el que hace una mitzvah, con el oferaklit echad, adquiere un ángel bueno que es un abogado defensor. Beover averahat, el que hace una falta, con él lo categor echad, adquiere un fiscal que lo va a acusar a la persona. Dice el Maram Shif, cuando la persona hace teshuvah mir'ah, se le quita la fuerza al fiscal que te acusa, ya no acusa, pero la verá sigue en el mundo. Es como una verá beshogeg porque ya no acusa. Pero en el momento que la persona hace teshuvah me'ahavá, se convierte en malach, en un malach defensor de la persona porque hizo teshuvah. Pero preguntó el Marsha Joten Iskar, ¿ese es el hidush de Gedolat Teshuvah? Gedolat Teshuvah, porque se convierte el categor en sanegor, el fiscal se hace defensor. Joten Iskar es el hidush. Es el hidush que la Gemara dice, Gedolat Teshuvah, que la verá bemezid se te convierte en un zehut. Dice el Magid Midubna, Mashal lema adabar domé. Una persona pobre hizo un shidduch con la persona más rica de la ciudad. El papá del muchacho no tenía dinero, pero era un muchacho talmid jajam. Le dijo el consuegro, vamos a hacer el shidduch, tengo la mejor hija, tú el mejor hijo, no hay problema, yo pongo todo, pongo el condominio, pongo lo que quieras. Nada más una cosa, patur velo klum no puede ser. Tienes por lo menos que traer para la boda y vestir a tu familia como tiene que ser. Entre todos gástate unos $10,000, ¿sí? 19.30 y vienes bien vestido y todo lo demás lo recibes gratis. ¿Qué negocio? Condominio. Parnasá para toda la vida, por 10,000, pero no los tengo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Vino, empezó a juntar nedabot, eso, y se hizo las vestimentas de 10,000 exacto, 0, exactamente al ras. Llegan a la ciudad de la boda, baja la familia con las valijas, se bajan del ferrocarril, van a tomar el taxi, voltean, les robaron las valijas. Llega llorando con el consuelo y dice, de veras, es más, tengo fotografías de los trajes que compramos. Ahí están, compramos $10,000, cumplí el tenay, no te preocupes, trajo al sastre, les hizo trajes a toda la familia, vestidos, todos para todos, y seguía llorando el aní, todo mi esfuerzo, todo lo que tuve que trabajar 3 meses para conseguir los $10,000. Le dice, no llores, la vergüenza que hubieras llegado tú a la boda con traje de $10,000, nosotros son de 100,000, te hice de $200,000 los trajes, no llores, te convino que te los roben. Las mitzvot que nosotros hacemos, a veces un poquito así, bien, regular, no tan bien. La persona que hace teshuvah, las averot se convierten en zehuyot. ¿Qué es zehuyot? Si hiciste una averá, ¿cuál zehut? La mitzvah, ¿cuál? La que hace Boreolam es completa. ¿Entendió como el Maram Shif, el Magid Midubna? La averá se convierte en un malach que te va a defender. Teshuvah o Masim Tovim son Ketris Bifna Puranut, se convierte en el Peraclite Had que protege a la persona. Y si me vas a preguntar, Marsha, Joten Iskar, es el Kamash Malan, es lo que la Gemara nos enseñó a nosotros. ¿Qué nos enseñó a nosotros la Gemara? Que la persona que hace un paso hacia Boreolam, que es Teshuvah, que le va a la Shemer y Hukahet, Gedolat Teshuvah, que los averot bemezid se hacen zehuyot como el pirush del Maram Shif, como el pirush del Magid Midubna, por la Javá que Akadosh Baruj Hu quiere con nosotros. Hashem Mitbaraj quiere que nitkareva él, que nos acerquemos. No importa qué tan lejos estás, da un paso hacia adelante, acércate a Boreolam. Naasim lo que es zehuyot, Gedolat Teshuvah, porque Teshuvah es atkanat Adam, con la persona hace Teshuvah me'ahavá, por reconocer el Gadlut de Hashem Mitbaraj, por reconocer los favores que Hashem nos hace a nosotros, un poquito leitboné, no ser kfuyetová, no ser mal agradecidos con Boreolam, todo lo que nos da a nosotros. La persona tiene que reconocer las faltas, que no sea alombram lo hatati. Esa es la primera de las 7 madregot
que habla la Gemara de Gedolat Teshuvah. Continúa y dice la Gemara, Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rab Yonatan, Gedolat Teshuvah shemarechet shnotav shel Adam, que alarga los días de la vida de la persona. Shenemar ushuv rasha mirish'ato, dice el pasuk, yehye, va a vivir la persona. El Baj trae la girsá, el texto en la Gemara diferente, y dice, Marihim lo yamav ushnotav, le alargan los días y los años. ¿Qué quiere decir Arihut yamim beshanim? Ki birbu yameja, de Yosifu leja shenot hayim. Así dice el pasuk. Ki birbu yameja, de Yosifu leja shenot hayim. Existe ribuy, aumentar los días de la vida, y existe aumentar los años de la vida. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el Tzlach sobre esta Gemara en el Pirush de Masejet Yoma. Iné, Briat Adam, la persona fue creada, lo tohu berao, no para que haga cosas vanas, kim liknot shlemut, sino para que la persona haga actos que se convierten en una persona completa. Ulashlim Jokoba Torah, cumplir su parte en la Torah, Abodat HaKodesh. Abalimibetz Mano, si la persona perdió el tiempo, Udbre Havai, cosas sin valor, Besehok, Bekalut Rosh, o cosas de Batalá, sin Torah, Mitzvot, la persona le faltan a él Haser Mime Hayab, Velo Ishlim Joko, le falta años de vida. Viviste 100 años, pero los 100 años son 20 años, porque 80 tiraste a la basura. Dice en el Sefer Sharei Kedushá de Rabbeinu Hayim Vital, Oy li, pobre de mí, que pasó un día de mi vida sin Torah y Masim Tovim. Ese día lo tiré a la basura. De Abraham, Zaken, Baba Yamim, él llegó con todos sus días. Los días que no aprovechamos, las horas que no aprovechamos, se van a la basura. Dice el Hidá, existe que una persona pueda reponer los años que desaprovechó. Lejora es imposible. Solamente que te metas al túnel del tiempo y regreses y puedas rehacer los días que no hiciste. Dice el Hidá, el pasuk en Perashat Hayezara, Vele Yemeh Sheneh Hayah Abraham, son los años de la vida de Abraham. Meat Shana, él tuvo 175 años. Dice el pasuk siguiente, después, Vele Sheneh Hayah Ishmael, son los años de la vida de Ishmael. Meat Shana Ushloshim Shana Vesheva Shanim Vaigva Vayamot. En el pasuk que dice, en Abraham dice Yemeh Sheneh Hayah, y en Ishmael dice Sheneh Hayah, no dice Yemeh Hayah. ¿Por qué? Porque afilu que Ishmael hizo Teshuvah, como Kotev Rashi al Makom, Mikan Sheasai Ishmael Teshuvah, pero Ishmael, dice el Hidá, hizo Teshuvah Miyirá, por temor. Cuando la persona hace Teshuvah Miyirá, Mujaje en la Gemara, que arregla de aquí en adelante, no arregla le mafrea, no arregla para atrás. Pero el que hace Teshuvah Mehavá, se arregla para atrás y es Yemeh Sheneh Hayeh. Tiene Arihut Shanim, Arihut de la vida, y Arihut Yamim. ¿Qué es Arihut Yamim? Los días perdidos se vuelven a renacer. Y esos días que pasaron se llenan de Torah, Mitzvot y Maasim Tovim. ¿Cuál? Las que Boreolam te pone a ti, las que tú no hiciste. Marihim lo llamaba Shmotav. Etzel Yishmael, como él no hizo Teshuvah Mehavá, nada más tuvo Arihut Shanim, no tuvo Arihut Yamim. Arihut Yamim es arreglar le mafrea, que los años y los días se llenan de Torah y de Yirat Shamayim y de Hesed. La persona llena la vida. Dice el Maharal Miprag, pero también en Mikra Yotze Mide Peshutó, Pashut, que también tiene la segulá de Arihut Yamim, porque la persona cuando hace Teshuvah, dice el Maharal Miprag en Netiva Teshuvah Peregimal, como la persona se une con el Kisea Kabot, cuando la persona se une con el Mekora Hayim, Mekabel también Hayim Arukim. Por lo tanto, Gedolat Teshuvah, que marejet Yamav Ushnotav Shel Adam. Yamav son los días del pasado, Shnotav es que tiene Arihut Yamim, por como dice aquí el Lashon del Maharal Miprag, de Kevan Shatshuvah Magadat Kisea Kabot, Mizde te da que Atshuvah marejet Yamav Veshanav Shel Adam.
Kipshutó, tiene Arihut Yamim Beshanim. ¿Por qué tiene Arihut Yamim Beshanim? Porque la persona se une con el Kisea Kabot, que es el Mekor HaHayim. Asgedolat Teshuvah, que los Averot Bemezid se hacen Zehuyot. Vegedolat Teshuvah, que Marejet Yamav Shnotav Shel Adam. Continúa y dice la Gemara en el tercer Ma'amar. Amar Rabbi Yohanan. Dice la Gemara en Masejet Yuma, en Dav Pevav Amud Aleph. Dice, Gedolat Teshuvah, es grande la mitzvah de Teshuvah. Tania, Ayar Amir Omer, Gedolat Teshuvah, Shebishvil Yahid Sheasa Teshuvah, por una persona particular que hizo Teshuvah, Mohalim Lechol Haolam Kulo, le perdonan a todo el mundo. Shenemar, Erpa Meshubatam Ohavem Nedavah, Kishav Api Mimenu, Mehem Lo Nemar Ela Mimenu. Es Gedolá la mitzvah de la Teshuvah, que por uno que hace Teshuvah, le perdonan Lechol Haolam Kulo. Pregunta Rabbi Akiva Eiger de Girion Hashas, ¿cómo puede ser eso? Dice un pirush, de que cuando yo hago una verá, como todos a Amisel somos responsables uno por el otro, entonces yo dañé la neshama de cada uno y uno, con la verá que yo hice. Cuando yo hago Teshuvah, le perdonan el helek de la verá que la persona hizo en cada uno y uno. Pregunta el Sfat Emet, si es el pirush en la Gemara, pshita, si yo le presto dinero a una persona y hay un fiador y me paga el lobé, ¿le puedo cobrar al Areb? Si ya pagó el lobé. Si eso Teshuvah la persona que hizo la verá, me tiene que enseñar la Gemara de que el pgam que hice en cada neshama se perdona, eso es pshita. Por lo tanto, dice el Sfat Emet, Nir Eli, que si hay la verá, cuando la persona, un yahid hace Teshuvah, hay miksat mejilá para cada uno y uno de los Yehudim en el mundo. Cuando la persona hace Teshuvah, y así se la shon, Nir Elefaresh, mejilá kol deu. Después dice un hidush más grande. Vevshar nami de Agemara maire beyahid bedoró. Cuando hay un tzadik grande en la generación, como Rebbi o Rabbi Shimon, que dice sobre él, Sheayal yachol liftor kol haolam, cuando él shav bitshuvah, y por lo tanto el arbudel mesale kol het hatzibur. Existe la madregá del Koach HaYahid, existe la madregá de esa persona Yahid que es Rav Gubre, y por eso dice además sobre Rabbi Shimon Bar Yochai Sheyachol liftor kol haolam kulo. Entonces dice el Sfat Emet, o hay mejilá bemiksat para cada uno de los Yudim en el mundo cuando uno hace Teshuvah, o la yafilu mohalim a todos, y ese es Gedolat Teshuvah. ¿Por qué? Porque si es una persona que es responsable y es un gadolador y se preocupa por todos y mitpaler por todo Klal Yisrael, como Koteb el Mabid, que así tienen que hacer todas las personas responsables de Todam Israel, mohalim a todo el mundo. Viene el Maharal Miprag y dice Davar Norá en el Netiv Atshuvah Perek Gimal, que Atshuvah nibret kodem shenibra olam. La Atshuvah fue creada antes de la creación del mundo. Y por lo tanto, Mohalim le cola olam kulo. ¿Por qué? Que al idea Teshuvah, Dabuk está la persona pegada con la madregá de Mehilat Akol. Y por lo tanto, Poteach Shar Elión, abre el portón del cielo a su Shar a Teshuvah, Besham Mehilat Akol, Ulfijach, a Teshuvah Shosea Yahid, Umehilá el Akol. ¿Qué hay que abrir? El Shar a Teshuvah. ¿Cómo se abre el Shar a Teshuvah? Cuando se abre el Shar del Lev de la persona. Y Mimela, si la persona abre el portón que fue creado antes del Briat Haolam, Mohalim lechol haolam kulo. Rabbi Akiva Eiger entendió, lo yachol liot, que la Teshuvah de un Yahid, yimhol lechol haolam kulo. Por lo tanto, él dice, se perdona solamente el arbut de lo que cada uno tiene sobre uno. Dice el Sfat Emet Zepshita, el mejilá kol deu para todos. O mejilá, si es una persona hashub, que por el zehut del mohalim lechol haolam kulo, mientras tú te identifiques con esa ideología, dice el Maharal Miprag Davar Norá,
Cuando una persona hace teshuvah con Belev Shalem, Mohalim Lechol Haolam Kulo, porque la persona abre el Shar a Teshuvah, que es el Shar Gadol de Briat Haolam. Por lo tanto, Gadol Teshuvah, que las averot de Mezid se hacen Zehuyot. Gadol Teshuvah, Shemarechet Yamav Ushnotav Shel Adam. Gadol Teshuvah del Koach HaYahid, por un Yahid que hace Teshuvah, Mohalim Lechol Haolam Kulo. Dice en el Sefer Meshech Chochmah del Baal Haor Sameach, dice en la Perashá del Kriyat Shema, Besamtem et devarai ele al lebavchem ve'al nafshechem ukshartem otam ve'limatem otam et benechem. Toda la Perashá se escribe en plural, Belashon Rabim. Cuando llega el pasuk de la mezuzá, Uchtavtam al mezuzot betecha ubishareja, se Belashon Yahid. ¿Por qué cambió el pasuk de plural a singular? Dice, Meniré Lefares, que hay una halajá que se llama Irán y Dahat. Irán y Dahat es una ciudad que, como todos los habitantes hicieron Abodá Zará, se quema la ciudad, Tel Olam Loti Baneot, y todos son Hayavim Mita. Y no nada más eso, en la Emhelek Leolam Abba, no tienen parte en el mundo venidero. Eso es el din para Anshe Irán y Dahat. Dice el Baal Haor Sameach. Pero Katuv en la Gemara en Sanedrín, que Rabbi Elazar dijo que si hay una mezuzá que será en la ciudad, se salvan y no matan a todas las personas de la ciudad y se salvan todos los bienes. Dice el Or Sameach, pero ya que se salvaron del din de la tierra, también se salvaron del din del Shamayim. Y dice, Bezea Lashon, Ukmoshe Matzilá etair, midin Adam, Ken Matzilá midin Shamayim. Y por lo tanto, Sheeshlaem Helek Leolam Abba, todos los habitantes. Una mezuzá que será, salvó a todos del din de la tierra y del din de Shamayim. No los destruye, no los mata, no se quema la ciudad. Y todos tienen Helek Leolam Abba. ¿Cuál es esa mezuzá? Eres tú, soy yo. Cada Yehudí tiene que escribir en el corazón de él. Vekotvem aluach libeja. Si la persona escribe una mezuzá que será en el corazón de él, eso es el aharayut de todos nosotros en el jinuj de nuestros hijos, de escribir esa mezuzá. Ahora que estamos en tiempos tan difíciles con los adelantos de la tecnología, Bar Minan, se pueden escribir muchas mezuzot pesulot si no cuidamos. A veces los jóvenes no tienen el valor de contarle a los papás los nisionot y creemos que todavía vivimos en el siglo XX. Ya no vivimos en el siglo XX. El siglo XX se quedó atrás en la historia. La persona tiene que tener confianza con sus hijos y hablar de los problemas y saber lo que hay que hacer y poner los candados necesarios. Imagínense ustedes, estamos en un Irán y Dahat y hay una mezuzá en tu casa y la van a checar. Viene el sofer y la va a abrir. Si sale pesulá, queman a toda la ciudad y todos no tienen Helek Leolam Abba. Pero si la mezuzá sale, ¿qué será? Matzilim et kol olam kulo bisbil shel yahid she'asa teshuvah mohalim lechol haolam kulo. Dice el Or Sameach, la gente me enseñó el pasuk belashon yahid, en singular. El que koteb una mezuzá y la pone al mezuzat beto, salva a Rabim midine Adam u midine Shamayim. Y por eso dice, Uchtavtam lashon yahid, leman yirbu yemechem belashon Rabim. Shekulam se salvaron por el zehut del yahid, por el yahid que osé teshuvah. Ese yahid eres tú, es el yahid que dijo el Sfat Emet, es el yahid de Rab Gubre, que yitpalel en Yom Kippurim por todo Klal Israel, por todos los Yehudim de México, del mundo, especialmente de Eretz Israel. Ese es el Koach Yahid she'asa teshuvah mohalim lechol haolam kulo. Esa es la capará que tiene cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice el Saba Miquel sobre la Gemara en Masejet Shabbat. Una persona llega al día del Mishpat y hay 999 ángeles que acusan a la persona y uno que lo defiende. Velo en Parklitim Shel Adam, Teshuvah U'Maasim Tovim. Afilu 999 lo acusan. Yehad Melamed Zehut, se salva.
como dice el pasuk, Im yesh alav malach melitz echad min elef, leagid le adam yoshro, veyehonenu, y la persona se salva. Rab Eliezer Benosh el Rabbi Yossi Gali Omer, más que eso. 999 Melamdim Jobá. Y el último, 999 partes de él acusa a la persona y una milésima parte lo habla bien de la persona nitzal, shenemar melitz echad min elef. La milésima parte de la milésima parte es 1 sobre 1,000,000, la persona se salva. Ese es el zehut del malach melitz. ¿Cómo puede ser eso? Dice el Saba Mikele sobre el pasuk en Perashat Nitzavim. Habla el pasuk de lo que va a pasarle a Tid Labo. Si vas a estar el pueblo de Israel en el final del mundo, vas a vivir una cuadra después de que se acabe el mundo. De ahí Hashem te va a rejuntar. El pasuk, escuchen cómo dice. El pasuk tenía que haber escrito estás al final de ¿qué? De la tierra, no del cielo. Si estás Bixea Shamayim, dice el Saba Mikele, si el Yehudí está agarrado de 1/1000ª del Shamayim y tiene un nexo con la parte espiritual del Yehudí, ese Nitzotz Kadosh también a él lo voy a sacar. Echad min elef. Por eso el pasuk dice Bixea Shamayim. El pasuk no dice Bixea Aretz. Si vas a estar Bixea Shamayim y tienes ese kesher con Am Israel, no va a haber itbolelut en Am Israel. Y Am Israel va a continuar a Yemot HaMashiach, Kilot Shachach mi Pizarro. Y viene Daja Bixea Shamayim. Por eso escribe el Mabit en su Sefer Bet Elohim que muchas de las mitzvot de la Torah o la haces completa o no haces nada. Pones un talit y tiene 3 de los 4 tzitziyot, no sirve de nada. Los arbat tzitziot me'akevim zetze. Las 4 perashiyot del tefilín. No tienes dinero para pagarle al sofer. Te escribe 3 pasul, no te pongas, no tiene caso. Dice, la mitzvah de Teshuvah no es así. Afilo que haces helek, una parte de la Teshuvah, también a Kadosh Baruj Hu mekabel la Teshuvah del Yehudí. ¿Por qué? Hashem es más inteligente que nosotros. Él sabe que si vas a estar Bixea Shamayim y vas a empezar con eso, vas a empezar el camino, el regreso a la casa. El Ikar es Atkanat Adam, que la persona regresa a Hashem Yitbaraj. No importa dónde estás, empezar a regresar. El Maral Miprag, cuando habla en el Netiva Teshuvah, en el Perek Vav, de las Yud Gimal Midot, dice las Yud Gimal Midot de Rahamim, Kel Rahum Behanun, cada vez la midá que va diciendo es más importante, es más grande. ¿Cuál es la última? No sea bomba fecha bejatá benaké. Pregunta, ¿qué es benaké? Que a Kadosh Baruj Hu menaké la saberot, limpia la saberot de la persona. Pregunta. El primer Shem Hashem es el Inyan que Hashem mekabel la Teshuvah de los Shavim. Dice, es diferente. El segundo Shem Hashem es el Yehudí que hace Teshuvah de todas las saberot. Y por eso, ¿qué palabra utilizó el pasuk? ¿Cómo hablas tú de esa persona que hace Teshuvah de todas las saberot? ¿Qué palabra hay en el diccionario? Ninguna. El Shem Hashem. No existe. No se puede leagdir. La madrigada del Yehudí que hace Teshuvah Mikol Averot, Hashem, es el nombre. El Shem de Yud que es el Shem que representa el Yehudí que hace Teshuvah Mikol Averot. ¿Y sabe lo que es Benaké? Benaké, dice el Maharal, es aquella persona que hace Teshuvah de una parte de las Averot que hizo, de una parte de las faltas que cometió la persona. Gama Kadosh Baruj Hu Menaké. Una persona le debe a su acreedor $1,000,000. Llega a pagarle después de un año 10 pesos. Lo amarra, lo hace bolita y lo avienta por la ventana. 10 pesos vienes a pagar, me des $1,000,000. Y vas a regresar el otro año para pagar otros 10 pesos, nunca vas a acabar.
Akadosh Baruj Hu abre las manos y me cabele tashavim benaké. Dice el Maral Miprag, la madregá más grande es benaké, afilu al mixat hatav, y es lo que dice el Mabit. ¿Y saben por qué? Porque la Torah yardá lesov datos el Adam sabe que si va a exigir todo, el hombre nunca va a hacer nada. La persona tiene que empezar, pero tienes que empezar con el kenut que quieres llegar a todo. Reconoces las faltas. Kinihnahav. La persona tiene que reconocer, cambiar todo es kimat imposible, pero ese es el kibun donde la persona quiere llegar. Ven a que Gedolat Teshuvah, que existe la madregá, ven a que me kablim a Kadosh Baruj Hu, me kabel la Teshuvah de todos los shavim en la madregá más grande. Gedolat Teshuvah, shemarechet yamav ushnotav shel adam. Gedolat Teshuvah, que las averot bemezid se convierten en shegagó, en zehuyot. Gedolat Teshuvah, que la Teshuvah Kadosh Baruj Hu me kabel a todos nosotros. Que afilu al yahid she'asha Teshuvah, mohalim lechol haolam kulo. Gedolat Teshuvah, esta mitzvah tan grande del inyan de la Teshuvah que a Kadosh Baruj Hu recibe afilu ven aquí una parte. Vamos a dejar la plática en ya es un poco tarde para todos. Hay todavía 4 madregot más grandes que hablan de la Teshuvah y nada las voy a mencionar sin explicarlas. Gedulat Teshuvah, que me vir refuá la olam, trae la cura. Uno de los pirushim es que trae en el En Yaakov, se inventan refuot hadashot para aquellas enfermedades que aparentemente no tienen refuá. Me vi refuá la olam. Gedolat Teshuvah, que me vi geulá la olam. Uba lección goel al yedet Teshuvah. Gedolat Teshuvah, que me guía a dakisea kabod. Y Gedolat Teshuvah, que se permite labor un lotase shebatorá, y lo voy a explicar eso en corto. Dice el Ashon de la Gemara, Gedolat Teshuvah, que por medio de la Teshuvah, Akadosh Baruj Hu traspasa un lotase. Una persona que Barminan divorcia a su esposa y se casa con otro hombre, ya no puede volver a casarse con ella. Se llama Mahazir Gerushato, esta mujer, y no la puede regresar. Dice el Pasuk, Am Israel, hicimos abodaz dar en el camino. Akadosh Baruj Hu, que Ilu nos divorció a nosotros, nos fuimos con otro hombre. ¿Puede regresar? Gedolat Teshuvah, shedohe lota ase minatorah. Afilu que traspasa, que es lota ase, nos vuelve a recibir a nosotros. Preguntan los mefarshim, ¿cuál es el hidush? No hay ningún hidush. Ustedes conocen que hay una regla en toda la Gemara que se llama que ase dohe lota ase. Una mitzvah ase empuja a cualquier mitzvah lota ase. Pashut, se permite que yo me vuelva a casar con Akadosh Baruj Hu porque yo cometí una averá y me fui, pero la mitzvah taseh de Teshuvah, dohe el lo taseh, dohe el lo taseh de Mahazir Gerushatot. ¿Cuál es el hidush? Y eso lo me farshí muy simple. Tú traspasas un lo taseh porque hace una se, pero ¿quién le permitió a Akadosh Baruj Hu de labor el lo taseh de Mahazir Gerushatot? Si él lo quiyem, ninguna mitzvah. Bishlama para mí es hacer dohelot hace, pero para Kadosh Baruj Hu no hay hacer dohelot hace. Entonces, por lo tanto, Gedolat Teshuvah. ¿Y cuál es el tirutz? Dice el pasuk en Perashat Nitzavim. Veshav Hashem Elokecha Shebutecha. Y Hashem te va a hacer que hagas Teshuvah. Perihamecha veshav bekibetzcha mikolamim, te va a reunir. Pregunta Rashi en nombre del Midrash, el pasuk está mal escrito. Veshav Hashem Elokecha, tendría que haber escrito Veshiv Hashem Elokecha, te regresará Hashem. Veshav, Hashem va a regresar, Hashem va a hacer Teshuvah. Dice Rashi, allá lo lichtó Veshiv et Shebutecha. Rabotenu lamdu mikan, kaviachol, she'ashechina shluya en Israel betzarat galutam. Hashem está con el pueblo Israel en el galut. וכשנגאלים, הכתיב גאולה לעצמו, escribió גאולה para él. Hashem hace teshuvah, שהוא ישוב עמהם, Hashem hace teshuvah. ¿Saben cuál es el tam? Que גם אצל Hashem יתברך, יעשה דוחה לא תעשה. Akadosh Baruj Hu está con nosotros en el galut. Y Akadosh Baruj Hu está con nosotros en la verá. Como dice el pasuk, השוכן איתם בתוך טומאותם.
Mimela, cuando hacemos Teshuvah es Mahazir Gerushato. Para mí es Hacedo Hailotase, Gametzel Hashem Mitbaraj. Y es el Kamash Balan. El Kamash Balan de Gedolat Teshuvah. ¿Por qué es Gedolat Teshuvah que Hailotase Minatorah? Porque Gametzel Hashem Mitbaraj es Hacedo Hailotase. Porque Gam nosotros a la idea Teshuvah, Mahazirim et HaKadosh Baruch Hu, el zar de la Shejinah cuando estamos en Matzab Shel Averá. El Yehudi Gam Mahazir et Hashem Mitbaraj, cuando la persona ose Teshuvah, Gedolat Teshuvah, que puede hacer que Dohail lo tase minatorah, porque hace Dohail lo tase, etzli es pashut, אבל vino a lehadesh el Baal HaGemara, que Gam etzel Hashem Mitbaraj es hace Dohail lo tase, Gedolat Teshuvah que Mahazir kaviach olet Hashem Mitbaraj. Por lo tanto, hay todas estas madregot gedolot. Gedolat Teshuvah shemarechet yamav ushnotav shel Adam. Gedolat Teshuvah que me envía Geulá la Olam, que me envía refuá la Olam, que las averot mezí se convierten en zehuyot, que me vi la Geulá la Olam. Gedolat Teshuvah que la persona llega a Kitziakabot. Gedolat Teshuvah que la persona puede traspasar un lotase de Mahazir Gerushato junto con Hashem Mitbaraj para que Boreolam sea Davé con nosotros. Esa es la mitzvah que vamos a hacer en el día de Yom Kippurim y hacemos nosotros en estos Aseret Yemet Teshuvah. La mitzvah de Teshuvah, que es la mitzvah más grande. Y por eso Boreolam nos da la oportunidad a nosotros un día al año, Lifnei Hashem Titharu. La persona obtiene la Tahara. ¿Y cómo sucede esto? Dice el Midrash, cuando el Kohen Gadol va a entrar en Yom Kippurim a hacer el Ketoret, entra el Ketoret, dice el Pasuk, Velo Yeish, no puede haber ninguna persona en el Ejal cuando entra al Kodesh HaKodashim. Pregunta el Midrash y también el Zohar HaKadosh, no puede haber nadie, si hay uno, el Kohen Gadol, no puede haber nadie. Yo dije, no es pregunta, el pasuk quiere decir, no puede haber nadie aparte del Kohen Gadol. El Midrash lo bien encaja. No puede haber ninguna persona cuando el Kohen Gadol entra al Kodesh HaKodashim. Contesta el Midrash, porque el que entra no es una persona, es un malaj. El Kohen Gadol se convierte en malaj. Cada uno de nosotros se convierte en malaj el día de Yom Kippurim. Y con eso me contestó a mí una pregunta. El que sabe el Seder de Yom Kippurim, antes de que entre el Kohen Gadol al Kodesh HaKodashim, hace vidui con el Parosh y el Kohen Gadol y lo deja pendiente. Vidui del Parosh y el Kohen Gadol, entra al Kodesh HaKodashim para el Ketoret, sale y le hace la Shechitá. ¿Por qué es Efsek? Que entra al Kodesh HaKodashim, pues que sale y haga el vidui. No, tienes que convertirte en malaj. Con un vidui en Yom Kippurim te conviertes en malaj. Por eso cada uno de nosotros va a gritar el pasuk Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed, que es Shirat HaMalachim. En Yom Kippurim cada Yehudí es ese Kohen Gadol con el vidui que hace. Por 25 horas nosotros nos convertimos en Malachim y eso es la figura real del Yehudí, que una vez al año mekabel el mashmaut shel Yehudí. El Yehudí una vez al año se convierte en malaj porque en realidad es malaj. Nada más no podemos estar en esa madrigada. Velo Yeish, porque el que entró al Kodesh HaKodashim es el Kohen Gadol, que es bemadregá shel malaj. Cada uno de nosotros va a llegar el día de Yom Kippurim, vamos a hacer un vidui y ese vidui nos va a convertir a nosotros en malaj para que cada uno entre al Kodesh HaKodashim y le pueda pedir a Boreolam lo que sea necesario. Todas las puertas del Shamayim están abiertas para las tefilot, las bakashot, que Boreolam nos mande a todos nosotros. Shnat Osher ve Osher, una Shana de refuah shelema, de parnasat tová, de beriut, de hayim tovim, de shalom bayit, de hinuch habanim, que natzliach en el hinuch de los jóvenes, que haya arbatzat Torah, bechol banay el hinuch de Hashem, que Hashem mande shalom baolam y se cumpla pronto el pasuk, uva le Tzion goel, amén ve amén.